¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciada. Le quería enviar mi presentación, pero de forma, pues, presentada, para que no haya, pues, ningún inconveniente y pueda yo llenar los puntos que sean posibles. Entonces, en mi caso, me corresponde el poder hablar del tema del plan de nutrición para suelos en cultivos de ciclo corto. Y pues algo importante de esto es saber que la nutrición de los suelos es una forma de cómo mantener la fertilidad en el suelo, en los cultivos de ciclo corto. Hay que saber para esto que los cultivos de ciclo corto pues están divididos en dos formas, los que son anuales y los perennes. Los cultivos anuales son los que se siembran la cosecha anual, ya sea en el año en sí, o de 1 a 11 meses, y esto puede variar según las características del clima y del suelo. En la mayoría de los cultivos de ciclo corto, pues podemos o sabemos que aportan a la alimentación de las familias, por lo que es necesaria la inclusión siempre de un plan de nutrición en el suelo, el abonamiento y también garantizar el aporte de nutrientes de varios productos, los frutos, que cada uno de estos sea obtenido de una buena calidad. Es importante también saber que para crear un plan de nutrición específicamente en los suelos es necesario utilizar una ruta ya establecida o recuperar una mejor técnica que se haya implementado en suelos nutridos. Entonces, sabiendo o teniendo experiencias de personas de la comunidad o personas que estudian el campo agrícola, y que ellos han definido una mejor nutrición para suelos, pues es bueno el poder recoger esa información e implementarla en nuestros cultivos. También algo importante es mencionar que actualmente en Guatemala pues existen varias formas, maniobras técnicas que se han ido implementando para dar a conocer los conocimientos de los y las campesinas, agricultores, agricultoras, para tener una mejor calidad en sus productos. Y vale la pena también recalcar que también hay conocimientos desde los pueblos originarios y que los aportes que ellos han dado, las poblaciones, pues ha sido los mejores, han tenido los mejores éxitos en la utilización de métodos naturales, de métodos orgánicos, de semillas nativas y criollas, que en resumen pues tienen mejores características nutricionales en cuanto al consumo de los productos. No así, en cambio, en la utilización de técnicas y de métodos que vienen del occidente, de corrientes ideológicas, corrientes agronómicas, que muchas veces pues la utilización de demasiados químicos ha hecho que las características alimenticias de ciertos productos pues vayan variando. En este caso podríamos mencionar que sí hay una utilización de paquetes tecnológicos, también hay semillas supuestamente mejoradas, pero no aportan la suficiente nutrición a los frutos. Entonces, al utilizar estos productos, pues lamentablemente hay un cierto nivel de afectación, no solo a la tierra, sino que también a los productos que se están consumiendo. Eso es algo muy importante, pero vale la pena también mencionar que existen diferentes nutrientes que están disponibles al suelo y otros que no están disponibles. Por eso es que lamentablemente se tiene que buscar la forma de cómo pues alimentar los suelos, cómo nutrirlos. Y en este caso, pues o existen varios elementos que se utilizan para una nutrición eficaz y básica en cualquier tipo de suelo, porque estas plantas en su mayoría de ciclo corto pues necesitan de estos elementos que son el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el calcio. Luego de ellos pues hay otros elementos que se pueden ir mencionando, pero básicamente los que necesitan son estos: el nitrógeno, que es necesario para poder tener un desarrollo amplio de las plantas, no un desarrollo que sea un mal desarrollo, digámoslo así, sino que sea más promoviendo el crecimiento del follaje, que también se esté dando bien la formación de la clorofila
En este caso, el resaltar la fotosíntesis por medio de poder obtener esta nutrición de estos elementos como el nitrógeno, hace que haya un aprovechamiento de nutrientes, especialmente en la fotosíntesis. En el caso del fósforo es importante también para el crecimiento principalmente de las raíces. Es algo muy fundamental que las raíces estén muy bien fortalecidas porque es desde ellas que se va nutriendo la planta desde los elementos que se encuentren ya disponibles en el suelo. Hay elementos que ya están disponibles, entonces ya no hay tanta necesidad de aumentar las dosis de estos elementos, sino que con una buena dosificación pues se puede obtener eh, los alimentos disponibles de la tierra. Entonces es importante que hayan estos nutrientes en el suelo, que estén disponibles y que haya estos elementos también en las plantas para que ellos lo puedan utilizar. Tenemos el potasio también, que en este caso aporta bastante desarrollo a los frutos. Es un ingrediente que viene a fortalecer los frutos, a rellenar los frutos, a cuajar los frutos, mejora las cosechas y especialmente en el caso del tomate pues aporta una mejor estructura, un mayor peso, que eso es algo que normalmente se ve al momento de vender ciertos productos. Si nosotros queremos hacer un tipo de economía básica comunitaria y queremos sembrar para luego vender, eso pues nos aporta bastante. El tema del potasio nos ayuda a poder tener entonces productos de calidad y que visualmente pues se vean bien y estén bien por dentro también. Y por último pues tenemos en el caso del calcio, que permite que haya también mejoras en los frutos principalmente, que ayuda también en las temporadas de invierno a que no haya ciertas deformaciones en los frutos y que pues estos puedan salir de las etapas de invierno que a veces son muy fuertes, que llueve demasiado, entonces ya se empieza a perder producto, pero en este caso el aporte de este nutriente del calcio viene a fortalecer a los frutos, especialmente a la planta en sí. Y pues ahí podemos ver dos fotografías en las cuales muestro algunos de los elementos que normalmente se usa como aporte de nutrición al suelo, que son los abonos que normalmente ya conocemos, los fertilizantes, y algunos de estos pues se colocan desde mucho tiempo antes, algunos de estos ya han sido implementados con anterioridad en otros tipos de siembra, y entonces cuando llega nuevamente la temporada pues ya se tiene que volver a nutrir el suelo. Siguiendo con esto, tenemos el planteamiento de cómo ingresan los nutrientes al suelo, y esto es algo muy especial porque muchas veces no sabemos cómo es la fisionomía de una planta, entonces ignoramos ciertas situaciones. Por ejemplo, en el caso de que algunas personas quieran sembrar cerca de otros cultivos, deben de tener ese cuidado de no lastimar a las plantas que están alrededor, porque es posible que lastimemos la rizósfera, las raíces, el folema, el xilema, y son todo este entramaje radicular que tiene la planta, es en donde ahí principalmente ingresan los nutrientes del suelo. Entonces, si el suelo está bien nutrido, las plantas desde sus raíces van a empezar a recolectar todos los nutrientes que estén disponibles. Por eso es importante el tener ese cuidado también, eh, el cuidado en la siembra. Existen diferentes formas de hacer ingresar los nutrientes a los cultivos, pero la aplicación directa a la raíz y a apilación foliar, sobre todo el follaje, son las más utilizadas. Eso es lo que más se utiliza normalmente entre los agricultores y agricultoras. También la aplicación del fertilizante en forma de riego o en forma de directa hacia las raíces, también en una circunferencia ante las primeras plantas. O sea, hasta la planta se hace un círculo y en toda esa circunferencia pues se echa el fertilizante. Eso es una forma de poder fertilizar y de poder nutrir al suelo. Entonces el suelo nutrido
hace a que la planta tenga disponibilidad de poder desarrollarse porque está obteniendo muy buena nutrición desde el suelo. Una de las fertilizaciones más conocidas es la fertilización en drecho en forma de goteo, que es utilizada también al aplicar de forma directa en las raíces, pues ya el fertilizante diluido. Entonces ahí podemos tener una mejor absorción de este fertilizante o de este nutriente al suelo y por consiguiente a la planta misma. Algo muy importante también de esta parte es que los nutrientes se transportan a través del xilema y del floema, y es importante conocer que entonces desde el xilema, que es un tejido vascular, se transportan los nutrientes desde las raíces hasta los tallos, las hojas, los frutos. Eso quiere decir que si tenemos disponible en nuestro suelo nitrógeno, calcio, fósforo, que es lo que principalmente apoya a los frutos, pues vamos a tener eh, mejores plantaciones, mejores frutos. Pero si no están bien los nutrientes, el xilema pues no puede obtener esos frutos, no los puede trasladar y por ende pues vemos afecciones en la planta. Hay poca resistencia, hay poca susceptibilidad y vemos que se va afectando poco a poco y sin incluir el tema de las plagas y enfermedades o virus que le pueden afectar también. Entonces, pues vemos esto y en el floema, que es un tejido también que transporta los nutrientes orgánicos como los azúcares que se van creando en las hojas gracias a la fotosíntesis. Eso quiere decir que si alguno de estos no está bien, no está obteniendo todos los nutrientes necesarios que debería de tener el suelo, la planta pues va a estar mal. En resumen, no va a haber un buen desarrollo de la planta y vamos a tener pérdidas económicas, que también es algo que no quisiera nadie. Siguiendo, existe un plan de nutrición química y un plan de nutrición orgánica, y yo rescato bastante el tema orgánico porque yo creo que es la forma en la que nosotros podríamos pues establecer mejores espacios ambientales, restablecer la biodiversidad y sobre todo también restablecer la seguridad alimentaria, que es algo que se ha ido perdiendo, la soberanía alimentaria también, que es algo que se desea rescatar. Entonces me vinculo más a un plan de nutrición orgánica. ¿Y por qué lo digo? Porque el suelo necesita estar lo más escaso posible de contaminantes para que pueda ser un suelo bueno, para que pueda dar unas plantas buenas, un cultivo bueno, de buena calidad y con propiedades nutritivas que vayan a ayudar especialmente a las poblaciones que en muchas ocasiones pasan por situaciones de precariedades o de mala salud y todo lo que se va incluyendo de temas sociales. Entonces es necesario el poder realizar planes de nutrición orgánica. Pero si hablamos de nutrición química, las plantas necesitan básicamente de fósforo, de dosis y de elementos menores como fuente de energía. También la estimulación de las raíces para que poco a poco las raíces vayan tomando esas propiedades nutritivas del suelo y vayan fortaleciendo a la planta misma. Pero hay que tomar en cuenta que para esto hay que adecuarse y dependiendo de las variantes del clima, la técnica que se va a utilizar, los mismos conocimientos del agricultor o agricultora tienen mucho que ver para que haya una buena nutrición del suelo. No solo es decir, sí, este suelo está bien porque es virgen, o es decir, este suelo está bien porque lo hemos abonado químicamente, no, sino que también tiene mucho que ver los conocimientos del agricultor, la técnica que se va a utilizar, los climas, cómo nos vamos a adecuar a los espacios, a los tiempos, las semillas mismas, si vamos a utilizar una semilla mejorada de un agroservicio o vamos a utilizar una semilla que es nativa o criolla y que ha sido resguardada de una forma orgánica. Entonces tiene mucho que ver todo esto.
Normalmente en el caso de la planificación con fertilización química y nutrientes al suelo que sean de agroservicios, pues en los cultivos de ciclo corto se maneja entre semanas de siembra, semanas de abonaje, semanas de fertilización. O sea, es un periodo así, no es que sea una cronología con la luna, con el sol, con el agua, sino que más que todo es una cronología bien establecida. Y a esto pues se le adhiere que en las primeras semanas, después de los 20 días de haber sembrado, normalmente debe de haber una aplicación de potasio como base, el nitrógeno y el fósforo, porque esto es lo que se encuentra en bajas concentraciones en el suelo normalmente. Entonces, como no hay esta nutrición en el suelo, la mayoría de gente le tiene que aplicar esta nutrición. Lo hacen desde antes, previamente de la siembra, durante otras siembras, y luego al volver a sembrar, otra vez hay una aplicación de esta nutrición química. Lo digo así porque entonces imaginémonos, desde el principio hay constante aplicación de estos elementos químicos para poder tener nutrición al suelo, pues si no, la planta se muere en sí. Entonces, lamentablemente no hay abonos que ya estén disponibles, que tengan concentraciones un poquito más amenas y que estén disueltos. Entonces, en algunas ocasiones los mismos campesinos son los que tienen que dosificar algunos de estos elementos y fertilizantes para poder tenerlos disponibles a las plantas. Normalmente en la segunda semana de haber hecho estos procesos de nutrición al suelo y a las plantas, también se hace una aplicación de microelementos o productos compuestos que vayan disueltos o de fácil absorción para las plantas, que pueden pues regular los nutrientes que hacen falta. Entre estos de los microorganismos, pues microelementos, perdón, encontramos lo que es el magnesio, el cobre, el boro y el zinc, que es lo que normalmente se utiliza. Algo que sí hay que recordar también es que el calcio, el potasio, varios de estos alimentos pues deberían de ser un poquito más compatibles para que la nutrición sea más eficaz. Y mientras avanza el proceso de crecimiento, pues poco a poco se van a ir incorporando otros elementos nutritivos a las plantas y pues va a ser mejor para ellas, se va a desarrollar de mejor manera. Y también tomar en cuenta que existen conocimientos agrícolas ya conocidos y pues estos mismos conocimientos nos pueden aportar que si para una persona no funcionó este plan de nutrición para su cultivo, pues entonces tal vez hay otro conocimiento de otra persona que hizo esto, que cambió ciertas dosis o que planificó de tal manera y pues salió mejor su cultivo. Entonces siempre hay que tomar en cuenta todo este tema de poder optar a otras formas, a otros conocimientos de poder mejorar nuestras siembras. Hablando ya del plan de nutrición orgánica, siempre es necesario dar a conocer que la nutrición, pues la nutrición del suelo es un paso muy necesario y es un paso que hay que hacerlo completamente, no solo en el momento que se va a sembrar o previo al momento de siembra, sino que debería de ser un paso notorio en toda la vida de agricultor. Lo que nos propone el plan de nutrición orgánica como primer paso siempre es ubicar el lugar en donde vamos a estar realizando la siembra y también qué tipo de cultivo vamos a sembrar y que este cultivo, si nosotros elegimos que va a ser maíz, si va a ser hortalizas o algún huerto orgánico, cualquier cosa que vaya a hacer, tenemos que nosotros pensarlo antes, porque ahí es en donde empezamos a nutrir nuestro suelo, ahí empezamos nuestro plan de nutrición y mayormente los elementos que
se necesitan son los macronutrientes y los micronutrientes. Los elementos macronutrientes son los que pues consumen más las plantas, como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, que también se pueden conseguir de forma orgánica, y los micronutrientes que los consumen en menos cantidad de las plantas, pero los necesitan, como el molibdeno, el hierro, el zinc, entre otros. Eso quiere decir que nosotros deberíamos de ver una forma de poder conseguir todos estos elementos de forma orgánica y entonces dar estos elementos a la tierra previo a sembrarla, y así como paso secundario pues realizar el análisis ya haber puesto todos estos elementos en nuestro terreno. Nosotros podemos evaluar o analizar qué tanto más necesita nuestro suelo. Por ejemplo, lo normal es lo que podemos ver aquí, que dicen los macronutrientes y micronutrientes. Pero ¿qué más necesita nuestro suelo? Porque a veces va variando dependiendo del clima, dependiendo de todo donde estemos ubicados. Entonces ahí entra el tema de la observación, que eso lo han hecho por años nuestros abuelos y abuelas, el ver el suelo, el verificar el color del suelo, el ver qué plantas hay alrededor de donde nosotros vamos a sembrar. Y de eso depende también ver qué le hace falta a nuestro suelo o qué tiene de más. En casos de, por ejemplo, arbustos o ciertos árboles forestales como el pino, el ciprés, estos son forestales que normalmente son ácidos. Eso quiere decir que deberíamos de tener un tipo de suelo un poquito más manejable a quitarle el ácido. Y se puede realizar. ¿De qué manera? Preparando el suelo. Haciendo este análisis nosotros ya podemos ver, bueno, entonces no necesito esto, no necesito lo otro, necesito más fósforo, no necesito tanto calcio, tanto azufre. O sea, ahí vamos viendo nosotros qué es lo necesario. Y también algo importante es que ahora ya existen pues, los análisis de suelo, y eso se pueden hacer en laboratorios para tener algo más exacto, ya más con números, y hasta nos pueden decir qué porcentajes que necesitamos nosotros de nutrientes en nuestro suelo. Todo esto nos ayuda pues a crear un plan de nutrición, y para nuestro suelo pues la aplicación de nutrientes y abonos orgánicos también es necesario. Algo muy importante saber es que cada suelo necesita, o cada plantación necesita, más de 18 elementos que le ayuden al crecimiento de las plantas, pero básicamente ya sabemos cuáles se usan, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Y para poder obtener estos nutrientes para las plantas, los agricultores orgánicos históricamente han utilizado técnicas de mezclas o enmiendas de suelo. Estas son capas de suelo que son tomadas de diferentes zonas del municipio, y específicamente aquí en San Lucas Tolimán, que yo le consulté a 2 personas, pues estas personas utilizan las capas de suelo que aportan de forma natural el nitrógeno, el azufre, que lo traen desde tierra volcánica. Por gracia y por fortuna tenemos varios tipos de suelo aquí y varios cambios, porque subiendo el volcán podemos encontrar una biodiversidad un tanto diferente a ir a la costa sur, que estamos aquí cerca, a menos de 40 minutos, y también podemos encontrar tierra diferente en lo que es el lago de Atitlán, que es como una tierra entre limosa, una tierra que tiene arena, una tierra que tiene propiedades también de piedras volcánicas. O sea, hay mucha diversidad en estos tipos de tierra, hay mucha nutrición que lamentablemente pues hay quienes no la conocen. Entonces, el poder tener capas de suelo diferente nos va a ayudar a poder entonces tener nitrógeno, azufre, fósforo, potasio y otros elementos de forma natural. E incorporados a estos elementos podemos utilizar micronutrientes que
que se mezclan con la ceniza, tierra brosa de los bosques, incorporación de la materia orgánica como desechos de verduras, hojas de bosques, o sea, podemos tener una gran diversidad para poder propiciar de forma orgánica, pues tener nutrición para nuestro suelo. Para culminar estas prácticas orgánicas, pues los agricultores en su mayoría utilizan las propiedades de composteras, conocidas como lombricompost, el bokashi. En algunas ocasiones también se utiliza el estiércol de animales de granja o de patio, mezcladas con cal, tierra, ceniza, que consiguen entonces hacer una capa de nutrientes disponible ya para los cultivos. No hay que dar tantas vueltas y hacer otras cosas, sino que ya está ahí. Pero hay que tomar en cuenta también que todo este proceso de abonaje, de fertilización, de nutrición del suelo debe de estar permanentemente para que todo el tiempo esté nutrido nuestro suelo, y mejor aún si es de forma orgánica. Entonces, la aplicación del abono orgánico o enmienda aporta mayores beneficios a las plantas para adquirir las fuentes necesarias de energía, nutrientes disponibles en el suelo, y también la aplicación de materia orgánica o un tipo de compostaje. Al final, todas estas prácticas se vuelven un plan de nutrición y van aportando al suelo lo que muchas veces nos hace falta en otros procesos o en otros tipos de técnicas. Entonces, como conclusiones, podemos decir que básicamente existen varias técnicas y formas de fertilizar y nutrir el suelo. La mayoría de personas que se dedican a la agricultura suelen manejar la técnica más actual, que es la que utilizan los paquetes tecnológicos, dosificados para las siembras, el uso de semillas adquiridas desde agroservicios, y pues conocimiento que se va dando de agricultores y agricultoras que van pues conociendo de otras formas de poder crear mejoras en su plantación. Otra conclusión es que es muy importante no olvidar que un suelo nutrido es fundamental para la apropiación de nutrientes en las plantas y en los frutos. Y por eso es vital relevancia el formar nutrición para los suelos, el hacer formas de nutrición y no dejar que no se nos vaya eso de las manos de no nutrir los suelos. ¿Por qué? Porque si no vamos a ver a plantas afectadas tal como lo estamos viendo en la diapositiva. Es necesario volver también a las prácticas orgánicas de siembra para garantizar la supervivencia del ser humano. Y al consumir los alimentos, pues vamos a promover una mejora también en nuestra salud y promovemos al mismo tiempo el cuidado de la madre tierra. Es algo muy importante el volver a los temas orgánicos o el incluirnos a procesos orgánicos actuales nos va a regenerar no solo a nosotros, sino que a la madre tierra. Si podemos encontrar nutrientes, algo muy importante es que sí se puede, sí podemos encontrar nutrientes efectivos naturales desde la misma naturaleza. Y ustedes ya lo vieron, ahí están disponibles. La mezcla de las tierras, el poder ir a ciertas zonas en donde ya está disponible los nutrientes para el suelo y que es de forma orgánica. Entonces, algo fundamental es permanentemente estar nutriendo el suelo de forma orgánica para que éste pueda dar todos los nutrientes efectivos para las plantas, para los cultivos, y entonces no tengamos la necesidad de usar algo adverso. En la infografía que realicé, ahí también manifiesto que es necesario el poder hacer este tipo de temas orgánicos, de poder hacer planes de nutrición para nuestro suelo orgánicamente, porque así creamos resistencia vegetal, susceptibilidad vegetal. También hay manejo de plagas, porque sí lo podemos hacer naturalmente. Se ve la nutrición, la calidad nutricional de los productos ya después de cosechados, o sea, nos estamos alimentando bien, tenemos buena salud, y algo muy importante, el cuidado de la madre tierra. Estamos provocando que se cuide la madre tierra. Entonces, esas serían las conclusiones del tema en el plan de nutrición de suelos en cultivos de ciclo corto. Muchas gracias.